Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a Carlos Sánchez Berzaín, un ex ministro boliviano, ahora exiliado político en Estados Unidos, que dice que la oposición en Bolivia es cosmética, funcional al régimen. Ya volvemos. El candidato Doria Medina, a quien acabamos de ver, es una oposición cosmética. ¿Por qué dice eso? Bueno, el tema es el régimen de gobierno que se ha instalado en Bolivia. El régimen de Evo Morales no es democrático. No cumple ni uno de los elementos de la Carta Democrática Interamericana. No hay división de poderes, no hay Estado de Derecho. Él concentra todo el poder, es igual dueño del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ha hecho una constitución a su medida y de acuerdo a su propia constitución no podría ser candidato ahora. Ha reemplazado, como bien ha indicado Samuel, el órgano electoral por algo de su propiedad y controla también el proceso electoral, controla la identificación de las personas, ha cambiado la zonificación electoral. El fraude está preparado para que él gane. Y él ha anunciado que va a ganar con el 74% y yo le creo. Ahora, en ese escenario lo que pasa con la oposición es que la oposición está acotada, está reducida a lo que el gobierno le deja hacer. Es una oposición intimidada y además una oposición parcial. Pero, Carlos Sánchez Berzaín, ¿acaso no tiene razón Samuel Doria Medina cuando nos decía en el bloque anterior que es muy fácil decir eso desde Miami, pero que él y los otros candidatos opositores están dando la lucha, aprovechando los espacios que quedan de crítica en Bolivia? Totalmente de acuerdo, pero esos espacios están muy reducidos. Y no es fácil decir eso desde Miami, porque Miami no está exiliado, como hay exiliados bolivianos en Paraguay, en Brasil, en España, en Panamá, en el Perú. Es más difícil el exilio que el combate interno, porque por lo menos a Samuel le queda ese espacio. Pero en todo caso, ese espacio es un espacio tan pequeño que está limitado por la intimidación que hace el régimen, que el propio Samuel, que Tuto Quiroga y otros candidatos están enjuiciados y el momento que tenga un crecimiento o una declaración que va más allá de lo que el gobierno o el dictador Morales permite, los apretan. Y eso lo sabe Samuel, que tiene que pedir permiso para venir a pasar días en Key Biscayne, en Miami. Entonces, esa es una dinámica en la cual el opositor Carlos Sánchez termina... Berzaín, si tenemos un gobierno fuerte, llamémoslo como lo llamemos, ¿cómo puede ser que ustedes, los opositores, se estén tirando unos contra otros en lugar de unirse, que es la única manera que podrían tener cierto impacto sobre Bolivia? Mi tesis es la unidad de la oposición. Yo he sido acusado por el gobierno de Evo Morales de conspirar desde el exilio para unir a la oposición. Y el planteamiento de la unión de la oposición no es una unidad basada en la ideología, es una unidad basada en la necesidad de recuperar la democracia en Bolivia, para después las partes... 30 segundos que nos quedan, Carlos Sánchez Berzaín. Si usted está en contra de la oposición o dice que esta oposición es funcional al régimen, ¿qué propone? Está intimidada, tienen que hacer lo que puedan y tienen que cuidarse. No la estoy criticando, estoy diciendo que está excesivamente limitada. Y en esa limitación terminan defendiendo intereses particulares y no la democracia. El debate que se hace en este momento en las elecciones en Bolivia no está hablando del exilio político, no está hablando de la persecución política, no está hablando de los presos políticos. Son unas elecciones sin democracia para prorrogar el mandato de Evo Morales, que es prácticamente un dictador. Y lo que está haciendo la oposición está muy bien hecho, pero está limitada. No lo van a dejar a Samuel, ni a Tuto, ni a nadie tener más del 15%. Tenemos que ir a un corte. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Tenemos que ir a un corte y mi opinión sobre las elecciones en Bolivia. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook. Y recuerden que pueden ver muchos de nuestros programas anteriores gratuitamente en nuestra página web oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre las elecciones en Bolivia. Como lo dije en mi columna del Miami Herald la semana pasada, creo que hay bastantes motivos para ser escépticos sobre la limpieza del proceso electoral en Bolivia. En primer lugar, el presidente Evo Morales ha hecho cambiar la Constitución, que decía que no podía presentarse para un tercer mandato, y lo hizo bajo el peculiar argumento de que su primer mandato no cuenta, porque el país fue refundado desde entonces como la República Plurinacional de Bolivia y entonces se trata de un nuevo país. Es un argumento, bueno, cuanto menos discutible. En segundo lugar, el presidente Evo Morales controla prácticamente todos los poderes y ha enviado al exilio o a la prisión
con investigaciones judiciales a sus principales adversarios políticos, como el exgobernador de Cochabamba, Manfred de Reyes Vila, que se tuvo que exiliar, o el gobernador de Pando, que fue a parar a prisión, y tantos otros. En tercer lugar, como nos contaba el candidato Doria Medina en el programa de hoy, el gobierno no solo estaría usando millones de dólares de empresas públicas para la campaña electoral del presidente, sino que está limitando severamente el acceso de la oposición a la televisión. Y según me dijo Doria Medina fuera de cámara, ni siquiera le dejaron poner vallas publicitarias en varios lugares de la vía pública, ni poner spots en televisión para responder spots negativos contra él de la campaña oficial. Y en cuarto lugar, la oposición tiene grandes dudas sobre la veracidad de los padrones electorales. O sea, el resultado estaría cantado de antemano. Ojalá pudiéramos preguntarle sobre todo esto al presidente Evo Morales antes de las elecciones, porque quisiéramos escuchar sus respuestas. Como dijimos varias veces en este programa, lo hemos invitado a través de varios medios, está cordialmente invitado y le daríamos toda la hora. Mientras tanto, nos queda un gran escepticismo sobre las elecciones de Bolivia. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y muy pronto les voy a contar sobre mi nuevo libro en el que estuve trabajando en los últimos 5 años y que está a punto de salir. Gracias, hasta la semana próxima.